El precio de Bitcoin rebota en la zona de soporte. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo tras ver una distribución sobre esta zona operativa, el precio de Bitcoin vino a buscar nuestra primera zona de soporte. Aquí tuvimos oportunidades operativas muy buenas, pero había que proteger esa operativa en cuanto alcanzó esta zona, porque había bastante probabilidad de que en esta zona de soporte, debido sobre todo también a las confluencias que hay en estos niveles, era bastante probable que fuésemos a ver presión compradora, y es justo lo que hemos visto durante estas últimas horas. Como podéis ver, el precio de Bitcoin ha roto esta dinámica bajista que teníamos en el gráfico y ha tenido aquí un rebote cambiando de contexto en el corto plazo. Eso sí, de momento esto todavía no ha llegado muy lejos. Como veis, durante estas últimas horas el precio está peleando con la zona del VWAP semanal. Pero el haber visto presión compradora en esta zona operativa y que de momento el precio esté encontrando equilibrio sobre estos niveles son muestras de fortaleza en el corto plazo. Y recordemos que esta zona operativa también es una zona operativa para lo que es la estructura de mayor fractalidad, porque recordaréis que anteriormente en esta estructura estuvimos trabajando cómo el precio vino a buscar liquidez en zona de mínimos y terminó reingresando. Pues tras venir a visitar la zona del soporte, como veis, hemos tenido aquí una potencial consolidación del reingreso y por lo tanto nuestro siguiente objetivo sería atacar zonas de resistencia. Son las zonas de resistencia que ya hemos comentado anteriormente. La zona del BIPOC en torno a los 67.000 prácticamente. Tenemos también esta otra zona de ventas agresivas sobre los 71.185 y luego la resistencia de los 73.740. Ahora, si bajamos del time frame hasta el time frame de 15 minutos, veremos cómo la estructura operativa que se ha formado en estas últimas horas podría resolverse prácticamente ya. Ya tenemos bastante desarrollo, así que vamos a trabajarla. Recordemos que venimos en este caso de un contexto alcista, pero considero que el T secundario ha sido demostrando cierta debilidad. No estoy viendo demasiada fortaleza, por lo menos en lo que es la fase A. Durante la fase B hemos tenido varias visitas a la zona de la resistencia. De hecho, tenemos aquí un uptrust que vamos a marcar también en la zona de los 63.486. A nivel volumen estamos viendo varios picos del volumen que son más característicos en este caso de distribuciones, por lo que cuidado porque estaríamos viendo algunas huellas que estarían demostrando debilidad en lo que es el desarrollo de la estructura. A nivel operativo, para poder valorar un short desde esta zona, tendríamos que esperar a una búsqueda de liquidez en zona de máximos y posterior reingreso. En la consolidación será donde podamos valorar ese short. Una huella de fortaleza, por ejemplo, podríamos considerar que el precio se está manteniendo por encima de la zona del VWAP semanal. Entonces entendemos que al menos durante estas últimas horas sí que está entrando presión compradora sobre esta zona operativa, aunque como veis justamente ahora en estos últimos minutos intenta perder esta zona operativa. Si consideramos que este es el límite de la fase A, creo que estamos más o menos en el límite de consolidar ese mínimo de la fase B, pero creo que sería interesante ver un poquito más de desarrollo, por tener alguna confirmación más de lo que estamos viendo en el gráfico, ya que las huellas ahora mismo están casi al 50-50, aunque lo positivo es que aquí tenemos una zona de compras bastante importante y es probable que si el precio intenta caer otra vez veamos compradores sobre esta zona operativa, y si continuase cayendo probablemente también en este nivel seguiríamos viendo presión compradora, aunque si viésemos ese rechazo otra vez hasta la zona de soporte no me estaría dando muestras de fortaleza para el setup de medio plazo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En Trading Different hemos estado viendo cómo se llevan la liquidez que comentábamos en el vídeo de ayer en la zona de shorts. No había tanta liquidez, pero se lo han llevado, y sí que vemos un poquito más en la zona de los 64.470. En la zona de longs vemos que ha aumentado la liquidez hasta la zona de los 60.125. Y en cuanto a la liquidez de 100x, atentos a esto porque está muy cargada la zona de los 62.610 y es bastante probable que el precio venga a visitar esta zona durante las próximas horas. En cuanto a la liquidez de 50x, se llevaron bastante liquidez que había en esta zona operativa y se vuelve a cargar la zona de shorts en los 63.860. Vemos un poquito de liquidez en los 62.020. En cuanto a la liquidez de 25x, veíamos cómo se llevaban un poco que había aquí, pero poca cosa. No vemos ningún nivel así destacable, quizás como mucho estos 60.400 prácticamente. Y sobre todo vemos liquidez a partir de los 65.540 hasta los 66.320. En cuanto a la liquidez de 10x, nada que comentar. Empezamos a ver a partir de los 65.490, pero de momento nos quedan un poco lejos. En Bookmap veíamos compras
compras en los 58.950 que se han retirado, también vemos compras en la zona de los 60.000, vemos ventas en los 63.500 y en los 65.000. En el multibook empiezan a entrar otra vez ventas en los 65.000, también vemos ventas en los 63.500 y vemos que han aparecido compras en los 59.000, aunque creo que fue el volumen que se desplazó desde los 58.000. Vemos también bastantes compras en los 55.000. En The Kingfisher ya casi han limpiado toda la liquidez que comentábamos en vídeos anteriores que había en la zona de shorts, queda un poco hasta los 64.330, se ha formado un poco de liquidez en la zona de longs en torno a los 62.300 y vemos también liquidez en los 70.535 y en los 75.295. En los CVDs hemos visto compras continuadas desde Coinbase y algunas compras agresivas desde Binance, acompañando Kraken en este caso. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez hasta los 62.535 y luego tenemos también hasta los 63.556. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en los 61.500.